Hola, buenos días. Como siempre, agradecer al comité organizador del Congreso Internacional del Centro Médico y Instituto Mexicano de Seguro Social la invitación para hablarles de un tema que hoy va a ser el estadiaje de cáncer de lengua. ¿Por qué por qué la lengua, no? Algunos me conocen como neuroradiólogo y dirán, ¿cuál es el motivo de hablar del estadiaje o de la anatomía de la lengua? Pues sencillamente, como a veces comentamos, pues porque está ahí en nuestros estudios de imagen y a veces nos olvidamos un poquito de esta anatomía y de esta estructura, ¿no? La plática va a estar montada de esta manera, con estos segmentos. Es sencilla, es una plática sencilla, no va a ser muy complicada porque realmente nos vamos a enfocar nada más en el estadiaje de cáncer específicamente de lengua, ¿no? Está dividida en objetivos, en secuencias que tenemos que proponer para el análisis de la lengua. La anatomía, una anatomía básica, es una anatomía sencilla que a veces la tenemos un poquito olvidada, un poquito, digamos, abandonada por el miedo que nos da la morfología de la lengua y el manejo que le vamos a dar. ¿Cuáles son los objetivos? En principio, pues como digo, determinar la técnica de imagen en el análisis de la patología lingual oncológica específicamente, puntos anatómicos de referencia importantes para definir el avance o las características del tumor, revisar muy sencillo la patología lingual, mostrar cuáles son los hallazgos radiológicos y las implicaciones en el manejo de la lengua, ¿no? El manejo terapéutico oncológico de la lengua. En principio, ¿cuáles son las secuencias que vamos a utilizar? Las secuencias que vamos a utilizar, vean que no son muy complicadas, van a ser planos eh, en Spineco T1, perdón, eh, tanto axial como coronal como sagital, y secuencias con saturación grasa en T2, eh, coronal, axial y sagital, que nos van a permitir limitar eh, la lesión y resolver la anatomía en el T1, ¿sí? Si encontráramos o sospecháramos algún tipo de patología diferente, pues podremos complementar con secuencias en T2 asterisco o basadas en susceptibilidad para descartar o confirmar la posibilidad de sangrado o de calcificaciones, secuencias angiográficas para caracterizar las malformaciones vasculares, secuencias de difusión para caracterizar la lesión, la posibilidad de diseminación nodal y la diferenciación entre, perdón, tumor recurrente y tejido necrótico inflamatorio tras la radioterapia y secuencias de contraste dinámico. ¿La tomografía es útil? Sí, es útil como alternativa en aquellos pacientes, como siempre, que no pueden entrar a la máquina de resonancia, ya sea por incompatibilidades o por claustrofobia. Tiene una poquita menor resolución, aunque se identifican muy bien los planos grasos en la anatomía lingual y siempre eh, no está de más complementarla con una tomografía porque nos permite a veces valorar la erosión cortical ósea, ¿sí? Y en este sentido es mucho más sensible en la detección de necrosis y diseminación nodal extracapsular. O sea, los ganglios que pueden tener tamaños normales los vamos a ver mejor cuando tenemos alteraciones extracapsulares. Bueno, ¿qué es la lengua? Estamos hablando de la lengua y no hemos definido lo que es la lengua, ¿no? La lengua es una masa de músculos, sencillamente músculos estriados entrelazados con glándulas y, y intercalados también con grasa, ¿sí? Está cubierta por una membrana mucosa y la vamos a dividir, perdón, en dos tercios anteriores, que van a ser lo que llamamos la lengua bucal, y un tercio posterior, que es la lengua que está en la orofaringe, que es la lengua faríngea o la base de la lengua. ¿Sí? Eh, ¿Qué vamos a tener dentro de la lengua? Pues vamos a tener musculatura eh, intrínseca y musculatura extrínseca. Los músculos intrínsecos son aquellos que no tienen inserciones óseas, son los músculos propios de la lengua, son los músculos que se encuentran sobre todo en el aspecto más superior de la lengua y que nos van a permitir darle forma a la lengua, no tanto protruir la lengua o movilizar la lengua, sino que, eh, perdón, nos van a permitir
dar esas formas a la lengua, ¿no? Son el longitudinal superior, que es el músculo que está inferior a la superficie de la mucosa de la lengua, y músculos pares, este es un músculo único, y músculos pares a los lados del rafe medio van a estar el transverso vertical y el transverso longitudinal. Y luego vamos a tener los músculos extrínsecos, propiamente dicho, que son los músculos que se originan fuera de la lengua en pares y que tienen inserciones propiamente óseas, ¿sí? Son músculos genioglosos de las apófisis geni eh, hacia la lengua, el músculo diogloso que se inserta en la apófisis hioides y que forma un cuadrilátero que va hasta la base de la lengua, y el estilo gloso que se origina en la apófisis estiloides y va a la punta de la lengua. ¿Sí? Este es el estilo gloso y esto sería el genio gloso y el músculo estilogloso. ¿Sí? Los están aquí coloreados en rojo, en amarillo y en verde, ¿sí? Este sería el espacio lingual lateral, ¿sí? Margen lateral de la lengua, y tenemos el otro músculo que es el palato gloso, que es un músculo que nos va a permitir diferenciar junto con el estilo gloso el margen lateral de la lengua del margen medial, ¿sí? El palato gloso va del paladar blando, es el único músculo que se inserta propiamente en el paladar, y cuando abrimos la boca, ese es un músculo que vemos o que definimos como el pilar anterior de la faringe, que nos va a limitar la orofaringe de la faringe posterior, ¿sí? Y recordar también las bayéculas, el pliegue estilo faríngeo y la epiglotis con sus bayéculas, ¿no? ¿Cómo está inervada la lengua desde el punto de vista anatómico? Pues vean que no es un órgano que esté inervado específicamente con un solo nervio, ¿no? Los dos tercios anteriores del gusto van a depender de la cuerda del tímpano, que es una rama del séptimo, nervio craneano. El tercio posterior, tanto de la lengua bucal como de la base de la lengua, está inervada por el glosofaringeo. Recordar que las patologías de la base de cráneo y la boca se van o van a tener preferencia para la diseminación neurológica, entonces es importante en un momento dado definir o conocer este tipo de inervación. La sensibilidad de la lengua va a depender de una rama del trigémino, del nervio lingual, y la motricidad de la lengua va a depender del hipogloso. Entonces vean que está inervada por el séptimo, el noveno, el quinto y el decimosegundo nervios o pares craneanos, ¿sí? Además, esta base de la lengua la vamos a tener ricamente cubierta por tejido linfático y vamos a tener aquí las amígdalas linguales. La vascularización de la lengua, pues también nos permite que desde el punto de vista terapéutico podamos prescindir, la rica vascularización, podamos prescindir en un momento dado de una arteria, ¿no? Que va a ser la arteria lingual, que es una rama de la carótida externa que va a irrigar la mayor parte de la lengua con pequeñas contribuciones, si acaso, de la rama tonsilar, que son ramas basales o ramas incluso de la faringe, en un momento dado, de la faringe ascendente, ¿no? Existen múltiples anastomosis, pero el hecho de que sea una estructura ricamente inervada nos permite en un momento dado sacrificar media lengua, porque el otro resto de la lengua se va a poder nutrir por la otra arteria, ¿sí? ¿Y cómo va a drenar la lengua? Pues también tenemos que conocer hacia dónde drena la lengua, porque ahí es donde vamos a tener que buscar nuestros relevos o nuestros principales relevos ganglionares en caso de tumor. El tercio posterior perdón, va a drenar a los ganglios cervicales profundos superiores a estos ganglios cervicales, a los relevos 3 y 5A. La lengua, la punta de la lengua, va a drenar su drenaje linfático a los anteriores, al grupo submentoniano anterior. Y digamos, los dos tercios posteriores o el cuerpo principal de la lengua va
a drenar a los ganglios cervicales profundos inferiores y a los ganglios cervicales submandibulares, que son desde el 4 y el 5 hasta el 1A y 2A, 2B, ¿sí? Recuerden que vamos a hablar del cáncer de lengua, la lengua oncológica, y entonces a veces se pregunta a la gente, bueno, no es un tumor muy frecuente, o puede pensar que no es un tumor muy frecuente, ¿no? Pero la lengua es la localización más frecuente del cáncer de boca. Vean que además tenemos ciertas sinergias que pueden favorecer la aparición del cáncer de lengua, como son el tabaquismo junto con el alcohol, que además suelen estar acompañados, la presencia del el virus del papiloma humano y se da más frecuente en hombres que en mujeres, ¿sí? El 95% es un tumor epidermoide o escamoso. Puede haber tumores más extraños de glándulas salivares menores. Recuerden que la lengua está formada por músculos y grasa y glándulas salivares pequeñas. Podemos tener también linfomas o sarcomas y sobre todo en pediatría los sarcomas, ¿sí? Los sarcomas tienen mayor preferencia en los pacientes pediátricos y se acuerdan que dividíamos en la lengua móvil y en la lengua o en la base de la lengua, ¿sí? Y las tres cuartas partes son en las zonas de la lengua móvil, ¿sí? Y característicamente en las zonas de mayor, digamos, mayor predisposición a la posible erosión o al trauma, que es el borde lateral de la lengua, luego la superficie inferior y digamos que para mala fortuna de la gente que tiene cáncer de lengua, el ápex suele ser el lugar menos frecuente. Entonces, lo vamos a buscar, o normalmente la vamos a tener localizada en esta zona y también podemos tener, recordar, tumores de glándulas salivares en zonas posteriores, ¿sí? La clínica, bueno, normalmente es una úlcera que no cura, es una patología que muchas veces nos describe o nos envía los dentistas y las de la base de la lengua suelen diagnosticarse más tardíamente. ¿Por qué? Porque están más atrás y solo se diagnostican cuando el paciente tiene disfagia o dinofagia o sensaciones de ocupación de la garganta posterior o una masa grande en el cuello, ¿sí? Curiosamente, el 30% de los cánceres de lengua de la boca son N0, ¿sí? En principio, aunque eh, suelen tener metástasis microscópicas hasta un 30%. Y esta presencia de metástasis microscópica, en principio, los estadificaría de manera aumentada. Aunque nosotros los vamos a estadificar de manera disminuida, jugamos con la ventaja de que el 30% van a tener o pueden tener micrometástasis, metástasis más pequeñas, ¿no? La supervivencia global de los tumores de cáncer de boca, de lengua principalmente, vean que de la lengua de la boca, de la lengua de la base, la lengua basal, es un 50% y de la lengua bucal hasta un 60%, ¿sí? ¿Cómo vamos a estadificar los tumores? Pues bueno, recordar que la extensión a la mucosa de la cara lingual de la epiglotis por tumores de la base de la lengua o vallécula, esos dos recesos laterales que veíamos en esa imagen no se consideran invasión laringea, por tanto la infiltración de la grasa preepiglótica no es una afección laringea, ¿no? No es marcador de un incremento. Y vean que el 4A y el 4B dependen de la afección de músculos o espacios específicos, ¿no? El 4A, la musculatura extrínseca de la lengua y los músculos extrínsecos de la lengua para la lengua de faringe. Y aquí tenemos pues, unos ejemplos, ¿no? Unos ejemplos que vamos a ver. Es un tumor pequeño, esta lesión hiperintensa en el músculo lateral que afecta el espacio lateral con un conducto de Wharton dilatado y con menor a 2 centímetros. Por lo tanto, sería un T1 en principio. Pero este T1, como les decía, puede tener un 30% de micrometástasis, con lo cual teniendo metástasis sería un carcinoma in situ con N1 ya. Y entonces en el estadio, ya siendo un estadio in situ, subiría la lesión a un estadio más elevado. Aquí tenemos una lesión en la punta de la lengua con un conducto de Wharton dilatado, no necesariamente incrementa, perdón, su estadiaje,
Y lo que sí es importante en los estadiajes de los tumores de la base de lengua, lo vamos a ver para efectos de tratamiento, es la afección del septo interlingual. Aquí vean un tumor mayor a 2 centímetros, esta lesión hiperintensa en esta secuencia de bordes bien definidos que afecta tanto al genio gloso como a los músculos laterales y que se extiende al espacio tanto sublingual como a los músculos extrínsecos de la lengua, ¿sí? Y vean que, como les decía, cuando los tumores son más grandes, atraviesan o invaden la musculatura extrínseca o invaden la lengua contralateral, pasamos a un tumor del estadio 4, en estadio 4, que dependiendo, como veíamos aquí, de la extensión o la afección a los músculos extrínsecos, va a pasar de 4A a 4E. Vean que la erosión del hueso asociado no necesariamente eh, clasifica el tumor como un tumor 4. ¿Y por qué estratificarlos en tumores pequeños o en tumores 4, 4A, 4B? Pues vean que el tratamiento va a depender del estadio en el que le vamos a aplicar. Y vean que aquí, por ejemplo, cuando pasamos en un tumor pequeño, T1, T3, como les decía, de micrometástasis, o sea, que tengamos micrometástasis de un 30%, aunque estén ocultas, automáticamente este paciente o estos pacientes van a pasar a un estadio 3, aunque su tamaño de estadiaje sea un T1, van a pasar a un estadio 3 y automáticamente van a necesitar cirugía más radioterapia o quimioterapia más radioterapia. Entonces, de inicio, aunque les estamos catalogando esos pequeños tumores, como habíamos visto acá, perdón, esos pequeños tumores de la punta de la lengua que aparentemente no tengan metástasis, los estamos catalogando, perdón, como tumores 1, automáticamente van a pasar a tumores 3 y automáticamente van a requerir eh, este tipo de terapia coadyuvante. Entonces, digamos, ¿qué va a marcar el hecho eh, de la definición del tratamiento, sobre todo? No tanto de el estadiaje, sino del tratamiento. Nosotros, ¿cuándo vamos a poder ofrecer estas cirugías a estos pacientes? Pues en principio por el tamaño, pero no tanto por el tamaño, una vez más, sino por la extensión al lado contrario de la lengua. Porque no es lo mismo que nos hagan una glossectomía, que nos hagan una glossectomía que desde el punto de vista de morbilidad el paciente no la va a poder tolerar. Entonces, eh, lo que va a definir nuestra posibilidad de tratamiento va a ser la integridad en la línea media del septo, del rafé medio, que por lo general suele estar asociada a tumores menores, o tumores de menor tamaño. O sea, los tumores de mayor tamaño, los tumores 4, aunque vean que un posible tumor 1 con ganglios 2 está exento o pudiera estar exento en un momento dado de cirugía, pero siempre van a requerir estos tumores quimioterapia y radioterapia. Ven aquí un tumor de la lengua bucal con extensión a la grasa preepiglótica, extensión a la musculatura extrínseca e intrínseca y que atraviesa la línea media. Entonces, en principio, son tumores fuera de tratamiento quirúrgico. Eh, entonces, desde el punto de vista práctico, cuando nos enfrentamos a un tumor de la base de lengua, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué vamos a valorar en nuestro checklist, en nuestra lista de interpretación? Pues en principio el tamaño, hemos visto que es importante, el tamaño le va a dar el T, la extensión submucosa, la diseminación perimuscular, la afección al espacio sublingual, la afección neurovascular y si cruza la línea media. Si hay afección ósea, porque eso también va a modificar la cirugía, no lo va a excluir, no lo va a incrementar el estadiaje, pero sí le va a modificar la cirugía y si hay posibles adenopatías sospechosas. El tamaño, pues vean que, como habíamos dicho, el 20 al 50% de los pacientes pueden no albergar o tener metástasis ocultas. Y cuando el tumor tiene una distancia menor al espacio, perdón, paralingual
negativa, estos tumores van a tener ganglios. Aunque no los veamos, cuanto menor es esta distancia, vamos a ver o la posibilidad, o vamos a catalogarlo con la posibilidad de tener metástasis a distancia, ¿sí? Cuando esta distancia es menor a 5 milímetros, probablemente ya tenemos ganglios linfáticos, aunque no los identifiquemos, ¿sí? La diseminación perimuscular, recuérdense que cuando los músculos extrínsecos de la lengua están afectados, tenemos un tumor por definición 4A, y que estos músculos son vías de diseminación. Cuando se afecta el geniogloso o el iogloso, ¿se acuerdan de sus inserciones óseas? Pues estas inserciones van a ser diseminación o extensión de esos tumores al piso o los huesos de la boca. Y el palatogloso o el estilogloso van a diseminar hacia la base del cráneo, hacia la ofaringe o hacia el espacio orofaríngeo, como es este el caso. O sea, cuando tenemos estos músculos afectados, vamos a tener ya sea el palatogloso o el estilogloso en la cara lateral, vamos a tener afección a los territorios posteriores. El espacio sublingual, habíamos visto que el espacio sublingual, cuando el tumor es grande y, y este espacio es de menos de 5 milímetros y está afectado el espacio, aquí está afectado la arteria y el nervio, van a requerir hemiglosectomía en caso quirúrgico, ¿sí? Y si cruza la línea media, por lo general es uno de los puntos más importantes, va a representar invasión al paquete neurovascular contralateral y esto, como les decía, va a contraindicar la hemiglosectomía. ¿Por qué? Porque ya está afectado al otro lado y vamos a dejarle, si le hiciéramos una hemiglosectomía, afección contralateral, ¿sí? ¿Por qué no quitarle la lengua completa? Porque, como les decía, la glosectomía total o subtotal, que pudiera en un momento dado ser un tratamiento curativo, se considera en la mayoría de los casos o protocolos quirúrgicos inaceptable por la gran mortalidad que representa. Acuérdense que la lengua en su momento de la elevación va a cerrar el paso del bolo alimenticio a la vía aérea y los pacientes sin lengua no pueden deglutir, con lo cual van a necesitar una gastrostomía y la parte de la formación, o sea, la parte de mortalidad, sobre todo la morbilidad que representa el hacer una glosectomía total, hoy en día prácticamente no se acepta, ¿sí? Y la afección de la grasa preepiglótica, véanlo, es esta grasa que se ve muy bien en tomografía. Aquí tenemos la glotis, aquí tenemos el ilioides y este espacio preepiglótico representa, se ve en tomografía como una línea grasa bien definida y la afección a este espacio, si bien no incrementa el estadiaje, sí contraindica la glosectomía. Entonces, podemos tener una vez más un tumor en un estadiaje de tamaño pequeño en la base de la lengua, como este, pero con una afección del espacio preepiglótico y va a contraindicar la glosectomía porque es un indicativo de infiltración laríngea, ¿sí? Y al haber infiltración laríngea va a haber una muy buena correlación con el aumento de prevalencia en la diseminación linfática cervical. La afección ósea, ya sea maxila o mandíbula, pues una vez más va a traducir automáticamente un estadio GT4A, pero, como les decía, no contraindica la cirugía o el plan quirúrgico, pero sí va a modificar el tipo de cirugía, porque cuando tenemos, como en este caso, un tumor de pequeño tamaño que se está extendiendo en la mandíbula, lo que va a hacer el cirujano va a asegurar los márgenes y va a realizarle una mandibulectomía. Eh, ¿Cuál es el mejor método diagnóstico para definir? Pues en la tomografía para definir la erosión, pero la resonancia para definirnos los cambios de intensidad de señal en el interior de la medular mandibular, que va a condicionar, como les digo, no solo que le quiten el segmento o el tumor de la media lengua de ese lado, sino que el cirujano le condicione o le cambie y le haga una hemimandilectomía. Y las sospechas de adenopatías. O sea, como último punto, la presencia de adenopatías es un factor predictivo significativo de mal pronóstico. Como les decía al principio, la diseminación nodal extracapsular se define muy bien con tomografía y empeora el pronóstico, y cuando la vemos, como es el caso de este tumor
que no atraviesa la línea media, que está en los músculos laterales, que no llega a la musculatura extrínseca y que tiene afección ganglionar, va a condicionar que en el momento que vemos este ganglio con afección extracapsular, le vamos a proponer tratamientos más agresivos, ¿sí? Este es un ejemplo de un tumor que se extiende tanto a la musculatura intrínseca como extrínseca, en el que teníamos dudas si la mandíbula de ese lado estaba o la región gingival estaba tomada, y vean cómo en la resonancia y con la fusión vemos este reforzamiento y estos cambios en la intensidad de señal en un tumor que en principio es un tumor pequeño que no sobrepasa la línea media, no hay afección ni al palato ni al estilo gloso y que afecta la cara lateral con extensión a la región gingival. Otro tumor de gran tamaño que se extiende eh, a la base de la lengua con afección del espacio preepiglótico, no se extiende a la musculatura extrínseca y que atraviesa la línea media en sentido contralateral, fuera de resección quirúrgica y tratamiento quimioterapia o radioterapia. Otra posible lesión tumoral en la que esta fue una paciente joven que llegó con mucha preocupación, eh, con una úlcera que no sanaba. Le hicimos las secuencias convencionales en sagital un T1, en T2 es con supresión grasa de los axiales, y nos fijamos en que tenía no solo esta lesión, que era la lesión que más le preocupaba, sino otras lesiones. Entonces, como decíamos al principio, y más o menos como resumiendo el manejo de la lengua o la posibilidad del manejo de la lengua oncológica, le propusimos una fase contrastada con una fase angiográfica en la que vemos unas lesiones vascularizadas. Entonces, se trataban de mangiomas, lesiones vasculares, no neoplásicas, benignas, eh, y digamos que como resumen nos podría quedar que efectivamente la lengua, o hemos hablado de la lengua oncológica, pero a la hora de definir las posibilidades o las posibles lesiones de la lengua oncológica, pues acordarse que hay otras anomalías congénitas que nos pueden dar hallazgos muy semejantes, que no necesariamente son tumores, ¿sí? Como son tiroides a nivel de la localización lingual, quistes tiroglosos, macroglosias en algunas anomalías congénitas, lesiones vasculares, quistes dermoides, lenguas inflamadas, glositis eh, linguales, de la redundancia, enfermedades sistémicas que pueden incrementar el tamaño de la lengua, como son amiloidosis, hipotiroidismo, la acromegalia per se, déficit de vitaminas como B12 o déficit de hierro en algunas poblaciones carenciales, e incluso acuérdense que la lengua es una estructura ricamente inervada. Esta es una glositis romboide, y cuando tenemos o podemos tener eventos vasculares que afecten la inervación de la lengua, esta lengua cambie y se atrofie y se sustituya por grasa y dé una imagen semejante a una posible lesión neoplásica de la lengua. Esto fue todo. Gracias por su atención. Espero que como breve resumen y como pequeña plática les haya interesado, y cualquier duda, pues estoy a disposición del correo y con gusto se las intentaré resolver. Gracias.